Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga a todos, con la paz del Señor. Aquí estamos otro viernes y como todos los viernes, palabra del Señor, como todos los días en esta emisora de RKM. Saludamos a la audiencia de los que están escuchando, los que están escuchando por Facebook, por la radio, en el nombre de Jesús. Aquellos que están también escuchando por la repetidora de Rosario, Tandil y Córdoba, bendiciones para todos ustedes en el nombre de Jesús. Hermano Gustavo, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, que la paz del Señor esté y repose en tu corazón, también en la vida de cada uno de aquellos que están sintonizando nuevamente esta emisión radial de este programa Sin Fronteras. Le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza se la entregamos al Señor, el único merecedor de toda gloria. Y agradecemos porque nos da la oportunidad de poder estar compartiendo un día más de su palabra. Algo tan preciado, hermoso, que debe alegrar el corazón de cada uno de aquellos que tenemos la oportunidad de haber venido al conocimiento de la palabra de Dios. Y digo, ¿por qué importante? Porque verdaderamente cuando comenzamos a transitar en el camino del Evangelio, cuando comenzamos a conocer al Señor, cuando empezamos a conocer la persona de Cristo, verdaderamente nos damos cuenta que aquellas cosas que tal vez teníamos en alta estima en nuestra vida pasada, vemos hoy que realmente, como decía el apóstol Pablo, hoy lo tengo todo por basura. Realmente tenemos esta gran dicha, esta gran bendición, y así como la palabra de Dios dice, este regalo no merecido, de poder realmente gozarnos en la presencia del Señor y agradecerle por este gran privilegio, porque esto es un privilegio. Creo que la magnitud de estas palabras consiste en que tenemos una imagen de lo que va a ser aquel gran día que se aproxima, ¿sí? Aquel día que cada uno de los cristianos que aman al Señor están aguardando su venida. Y vamos realmente, creo, a tomar conciencia al 100% el día que estemos frente al Señor cara a cara. Hay una alabanza que dice cara a cara y creo que es realmente así. Cuando tengamos esa gran oportunidad de poder ver al Señor tal y como es, vamos a darnos cuenta que la verdad que todo lo que nos costó el seguir al Señor no será nada a la par de ese gozo en el cual entraremos conforme a la voluntad de Dios aquel día que se aproxima, porque evidentemente hoy estamos más cerca que ayer. ¿Y por qué este agradecimiento? Porque realmente tenemos esta oportunidad de poder ver el modelo de pueblo que el Señor busca. Hemos venido durante varios fines de semana con mi hermano Fabián compartiendo desde este lugar las cartas que el Señor Jesucristo escribió a las iglesias. Estas 7 cartas nos dan a conocer el testimonio de lo que realmente al Señor le agrada de su pueblo y lo que no le agrada, lo que aprueba y lo que no aprueba. Entonces, creo que decir no sé qué hacer para agradar al Señor estaría de más en nuestras vidas, porque realmente nos ha dejado testimonio a través de estas cartas escritas y reveladas al apóstol Juan de cómo debería de ser su pueblo, cuáles son las condiciones que el Señor pide para cada uno de sus hijos, para que verdaderamente nos transformemos en ciudadanos del reino celestial que se aproxima. Y evidentemente la palabra de Dios nos muestra una y otra vez que vamos realmente a gobernar sobre este mundo, y creo que para que se nos dé esta oportunidad debemos que realmente cambiar, como dice la palabra, ser nuevas criaturas y verdaderamente caminar en este tiempo que nos resta como pueblo, como iglesia, de la manera que el Señor nos pide. Por eso creo que debemos de tomar cada una de estas enseñanzas con mucho agradecimiento, no a los hombres, sino a Dios, porque la gloria siempre es para Dios. Entonces debemos de agradecer humildemente que tengamos este gran privilegio, porque es un privilegio
realmente te digo, y valga la redundancia, de poder servir al Señor. Y buscar cuál es su verdad, buscar realmente cuál es el consejo en su totalidad que proviene de Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la búsqueda de Él para con cada uno de nosotros, para que realmente podamos crecer sanos en la fe. Y como varias veces también hemos compartido, mirarnos a un espejo, enfrentarnos contra nosotros mismos, ver realmente cómo estamos parados, cómo nos estamos conduciendo, cómo estamos caminando en este tiempo, ¿sí? Porque tenemos que tener como primera línea agradar a Dios. Yo creo que cuando realmente buscamos agradar a Dios, es cuando realmente la plenitud del Señor se siente en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, esta carta que nosotros vamos a compartir, que tengo como título Mensaje a la Iglesia de la Odisea, Mensaje a la Odisea, esta carta nos va a revelar realmente la verdad de esta iglesia, de este pueblo, de este grupo. Vamos a ver, conforme a lo que el Espíritu Santo nos vaya revelando en esta tarde, lo que nos ha venido revelando, cuál es realmente el fundamento en el cual ellos se basaban para estar totalmente considerando de que estaban en la plenitud de Cristo. Y vamos a ver otra realidad que el Señor les muestra en carácter a lo que se escribió. Y vamos a ver que necesariamente necesitamos cada uno de nosotros corregir muchas veces nuestros pasos y considerar verdaderamente dónde nos hallamos, cómo nos hallamos, dónde nos hallamos. Entonces, porque tal vez lo hemos compartido en algunas oportunidades, que no pasa nada porque de repente en un lugar todo está bien y bueno, y considero de que me cae bien el predicador, por decir de alguna forma. Y estamos olvidándonos de lo más importante, que es de la palabra del Señor, de lo que el Señor nos pide a nosotros como pueblo. Y estar expectantes y siempre alertas, ¿sí? Porque las Escrituras nos confirman estos dichos. Que estemos siempre vigilantes a que realmente el adoctrinamiento que, por llamarle de alguna forma, han hecho ciertos hombres con la iglesia, sacándola verdaderamente de la dirección que Dios ha querido para cada uno de nosotros, es lo que muchas veces nos hace encontrar con dificultades ajenas a lo espiritual, ¿sí? Me refiero a que muchas veces hemos mezclado lo que es el sentimiento humano y personal con las cosas que son de Dios, los objetivos que el hombre en particular quiere alcanzar fuera de la voluntad de Dios, sin realmente darnos cuenta que la palabra, cuando la leemos y cuando hay ciertas definiciones que la palabra de Dios dice, por ejemplo, podríamos citar la del reino, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas sean añadidas, pero nos encontramos con casos que a través de la lectura de la palabra vemos que han sido obviados de lo que realmente el Señor demandaba a su pueblo. Y hago esta introducción porque en el tema este que nosotros hoy vamos a abordar sobre esta carta, vemos realmente una actitud partiendo desde este pueblo, confiando en cómo estaban ellos delante del Señor, y vemos la realidad de que cuando esta carta es escrita a esta iglesia, vemos un enfoque totalmente distinto al que ellos realmente creían tener. Y vamos a ver también el peligro en el que se encontraban, ¿sí? Porque vemos al Señor, nosotros encontramos 7 cartas escritas por Juan, inspiradas por el Espíritu Santo,
y vemos que el Señor ha hecho mención solamente a 2 de estas iglesias, aprobando lo que ellos hacían y alentándolos a seguir adelante. Pero vemos 5 iglesias de este grupo de 7 que para nada el Señor estaba contento de lo que ellos estaban haciendo. Pero hay una singularidad en estas 5 iglesias que nosotros encontramos. Es que realmente ellos estaban convencidos de que, yo calculo que se le podría haber cruzado el pensamiento, bueno, ya estamos así, ya vamos así, ya hace años que estamos que entendimos así y vamos a seguir entendiendo así. Y cuando escuchamos realmente una corrección, tenemos 2 opciones: o abrimos la puerta o no la abrimos. Y digo no, abrimos la puerta porque ahora vamos a ver el aspecto de uno de estos versículos donde el Señor habla justamente de este punto, de lo que es verdaderamente: o oímos al Señor o hacemos oído omiso, creyendo que realmente estamos siendo direccionados por el Señor, y la palabra nos comienza a mostrar que realmente hemos dejado de buscar al Señor y estamos siendo guiados por sentimentalismos o porque verdaderamente no hemos tomado un compromiso con el Señor. Y a ver, yo vengo de una religión que creo que la mayoría hemos andado por ahí, del catolicismo, y muchas veces cuando tal vez me sentía mal trataba de ir a estas llamadas iglesias o alguna misa, y realmente lo que uno buscaba era calmar su conciencia, y es lo que lamentablemente hoy en mucha parte del pueblo de Dios pasa: ir a una reunión, calmar su conciencia, no comprometerse con nada, no hacer nada, no tener un interés por las cosas de Dios. Preferimos capaz estar 2 horas delante de un televisor mirando un partido de fútbol y la palabra bien gracias, o meditar o tener comunión con las cosas del Señor, bien gracias. Y vivimos una vida que realmente ocultamos lo que no es provechoso en nuestras vidas, porque creemos que el Señor no ve, no sabe, no escucha, no oye. Y a través de estas cartas, inclusive de esta carta en la cual estamos tocando este tema, vamos a ver que no era tan así. Muchas veces uno dice, mirá, yo no sé cómo este hombre predica, pero el Señor tiene sus tiempos y el Señor sabe todas las cosas, ¿sí? Entonces no es que hay algo que al Señor se le pase y no se dé cuenta. Es que realmente el Señor es un Dios de misericordia y conoce todas las cosas. Él sabe por qué, ¿sí? Entonces vamos a entrar en el mensaje de esta iglesia, la Odisea, pero antes de todo hacemos esta introducción y saber que esta iglesia donde se encontraba, donde se denomina la iglesia de la Odisea, esta era una ciudad que realmente era muy próspera, porque se encontraba en un lugar privilegiado que daba al mar. Inclusive pasaban 2 rutas comerciales muy importantes. En la Odisea las empresas que había se dedicaban a la manufactura de prendas, de ropa, de lana negra. También había una facultad de medicina, que ahí se inventó un ungüento por primera vez para los ojos. De ahí viene un colirio para los ojos, para los que tenían problemas de vista. Se inventó ahí en ese lugar. Entonces nosotros vemos que era realmente una ciudad importante, ¿sí? Y
Otra de las cosas, vemos que, bueno, no, estaba pensando en esto, tenían esa prioridad por lo que habían creado de curar ciertas enfermedades. Por ejemplo, una de estas que denominamos era la vista. Fue el primer lugar donde se abrió una escuela de medicina. Y esta iglesia de la Odisea estaba cerca de otras iglesias que estaban en Asia Menor también. Así que era una ciudad muy importante en el Asia Menor. Ahora vamos a ver, vamos a entrar a la palabra, pero antes también tenemos que saber que esta ciudad tenía grandes centros comerciales también. O sea, en referencia a esto lo digo porque vamos a entrar ahora en un análisis de la palabra donde vamos a ver en qué ellos estaban realmente tan asegurados en lo personal, porque ellos se creían verdaderamente que estaban de 10 y que no necesitaban nada. Y ahora vamos a ver que no era tan así. Ahora le voy a pedir a mi hermano que nos comience a leer Apocalipsis 3:14 y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice, y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueres frío y no caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vea. Yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Nosotros que vemos, comenzamos por este verso 14 que el hermano termina de compartir. El remitente sabemos que es el Señor Jesucristo, y Él mismo dice, he aquí el amén, el testigo fiel. Esta expresión que nos subraya a nosotros en este versículo, la fidelidad del Señor Jesucristo. Amén. En Él todas las promesas son firmes e inconmovibles. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Él es el que nos garantiza todos los pactos de Dios para con los hombres. Eso es lo que nosotros debemos de saber. Y te voy a pedir que nos leas 2 de Corintios 1:20. Porque todas las promesas, dice la palabra. Sí, ya estoy. 2:20. Dice, de 2 de Corintios 1:20. 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El principio de la creación, lo que podemos subrayar aquí es la suprema autoridad y dominio que Cristo tiene sobre toda la creación por haber sido su creador. Porque fíjense en que Él se refiere
como remitente de esta carta, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Entonces estamos citando estos versículos para darle más fuerza para que podamos entender todos a qué se refiere la palabra de Dios. Cristo es la fuente, el origen, porque eso es lo que tenemos que entender. ¿Y Cristo qué hace? Reprende a su iglesia. En este mensaje no vemos ninguna palabra de aliento. A ver, vamos a leer Mateo 7:16. Sobre los frutos, quiero... 7:16. Por sus frutos os conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amén. Los frutos. Acá nos habla en Mateo 7:16 sobre que no puede vertir agua amarga y agua dulce de un mismo lugar, Amén. De un mismo lado, ¿sí? Y tenemos que entender que el Señor hace referencia ni frío ni caliente, no estaban ni de un lado ni del otro. En la iglesia de Efeso y Tiatira, como nosotros ya estuvimos observando, en Efeso odiaban las falsas doctrinas, porque lo leímos, pero no amaban. Perdón, en Efeso ellos odiaban las falsas doctrinas, pero no amaban. En Tiatira amaban a las personas, pero no odiaban el error. Que estos fueron los puntos que estuvimos tocando, de que es como que todo lo aceptamos, a todo le decimos amén, todo lo festejamos, aún sin determinar si lo que se está diciendo o lo que se está escuchando tiene veracidad conforme a la palabra de Dios. Y terminamos aceptando el error. Entonces vemos que en estas dos iglesias también se trataba de ciertas cosas que ellos tenían por buenas, y conforme a la palabra de Dios vemos que no eran tan buenas. Y en la Odisea ni amaban ni odiaban. Vuelvo a repetir, ni amaban ni odiaban. ¿Sí? Observemos en este pasaje que el Señor no le agradó que no sean extremistas. ¿A qué me refiero? Que no sean ni frío ni caliente. A veces esto sucede cuando nos mantenemos solo como espectadores, sin ningún tipo de compromiso con la verdad, porque nosotros hablamos y nos referimos sobre compromisos con la verdad. Hoy tenemos la libertad de poder predicar el Evangelio con mucha libertad, pero va a llegar el momento donde no se va a poder predicar de esta forma. De hecho, hoy en día, aún con la libertad que disponemos para la gloria de Dios de poder predicar la palabra tal y como es, muchas veces no lo hacemos porque estamos más preocupados en lo que van a decir los hombres o en nuestra propia necesidad de que un mensaje sea manipulado con otro tipo de fines para que realmente lo que necesitamos se dé aún conforme obviando la verdad de la palabra. Entonces nos encontramos que no tenemos un compromiso con la verdad. En la Odisea no eran ni frío ni caliente, no les importaba. Realmente vemos que no había un interés, ¿sí? Al punto de aceptar todo. Y no estamos ni de un lado ni del otro. No estamos implicados de corazón, sino solo de labios. ¿Saben? Hay muchos que hablan muy lindo y tal vez los escuchás
continuamente hablando del Señor, pero hay que ver cuáles son los frutos de esa persona. Si realmente ha habido un cambio radical, si ha habido un cambio de corazón, un nuevo nacimiento en la persona, que lo active a verdaderamente hacer las cosas de corazón, pero para el Señor. Este muchas veces es el error en el que caemos. Si tenemos la oportunidad de hacer algo para el Señor, enseguida se nos sube la mostaza, como dicen por ahí en el mundo, y ya nos creemos que estamos en una posición superior a todos, y no nos damos cuenta que hemos venido a servir. No nos damos cuenta que somos servidores, ¿sí? Pero a veces nuestro propio ego, nuestra propia persona, nos hace confundir en la tarea de lo que significa ser siervos de Dios. Siervos, vinimos a servir, no a que nos sirvan. Y creo que ha habido una gran confusión, y la sigue habiendo lamentablemente, y vemos que realmente cuando leo este mensaje de esta iglesia, veo reflejadas tantas actitudes que uno podría destacar en este momento, que implican verdaderamente lo que significa estar creído de que todo está bien, y verdaderamente ver que se vive en un error. Se ha cambiado la verdad, y cuando se cambia la verdad es porque hay un cambio. La palabra misma lo define: cambio. Se cambió, se dejó la verdad, y si se dejó la verdad fue por un motivo que nada tiene que ver con la verdad. Entonces nos encontramos en una disyuntiva de saber cuál es el camino a tomar, pero cuando venimos con la palabra de Dios tal y como es, encontramos oposición, no a nosotros, a la palabra, ¿sí? Uno trata de mantenerse en la verdad, y la verdad es como dice la palabra de Dios. ¿Vio? El otro día leíamos en la carta: retén lo que tienes, retén lo que tienes. Entonces vamos viendo un desfasaje de lo que realmente antes se tenía como verdad, y hoy ya se ha hecho tan costumbrismo de incurrir y de practicar el error, de que se ha tomado normal, de que hoy verdaderamente no hay tanta preocupación por hacer la voluntad de Dios. Por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dijo el Señor. Esta iglesia se encontraba en serios problemas. Considérenlo, hermanos, ellos se encontraban en serios problemas. El Señor, ¿qué les dijo? Que si persistían en esa actitud, Él los iba a vomitar de su boca. Que si previamente el Señor los quería llevar al arrepentimiento, ¿sí? Este veredicto se iba a cumplir. Debemos preguntarnos en qué consiste, ¿sí? ¿En qué consiste esta tibieza? Indiferencia. La indiferencia sobre las cosas espirituales. Eso es tibieza espiritual. No hay preocupación por la enseñanza bíblica. A nadie le interesa conocer de la Biblia. Es como si la gente... me ha pasado. Es como que si uno quiere ver la palabra con profundidad o tratar de analizar un poco más allá, es como que la persona se le hace como pesado, ¿sí? Pareciese que no sé, que realmente esto fuera algo que es innecesario que estemos siempre tocando este tema. Vamos a los anuncios de la radio.